Buenos días, queridos padres y madres de familia, profesores y si hay algún niño, buenos días. Mi nombre es Jaime Céspedes, soy el director de pediatría de la Fundación Cardioinfantil y hoy vengo aquí a proponerles un programa que creo que nos va a beneficiar a todos. La Fundación Cardioinfantil, como saben ustedes, es una institución dedicada al cuidado del corazón desde que nace el ser humano hasta que envejece, y nuestras acciones prioritariamente han sido en el área cardiovascular. Defínase corazón, cerebro, como lo ven ustedes en la pantalla. Y hemos dedicado buena parte de nuestra vida a la asistencia. El gobierno colombiano, a través de Colciencias, convocó a los grupos de investigadores para que formáramos una red. Esa red se llama Cardiecol y está integrada por diferentes universidades, entre ellas la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Autónoma de Santander, la Fundación Santa Fe de Bogotá, la Fundación Cardiovascular del Oriente y nosotros mismos. Adicionalmente, hemos generado una alianza estratégica con la Fundación Antonio Puerto de Boyacá para promover los estilos de vida saludables en el territorio de Boyacá y sumar así esfuerzos con los trabajos realizados por la Fundación en las áreas de influencia de ellos. Nuestra misión como instituciones es abordar la enfermedad cardiovascular desde que inicia hasta que termine. Nosotros, específicamente del área pediátrica, vamos a dedicarnos a la parte de prevención y promoción de la enfermedad cardiovascular. ¿Y por qué es importante este tema? Desde hace muchos años, organizaciones mundiales como la Organización Mundial de la Salud ha invitado al mundo entero para que centre sus esfuerzos en lo que llamamos las enfermedades crónicas. Conocemos de bien las enfermedades transmisibles, específicamente lo que es infección respiratoria, diarrea. Las enfermedades crónicas no transmisibles es el capítulo de enfermedades donde está la enfermedad cardiovascular y ella es la principal causa de todo este gran grupo de enfermedades. Por ello, la Organización Mundial de la Salud invitó a todos los organismos y actores del sistema de salud y cualquier otro sistema involucrado a que hiciéramos algo. Ese algo implica que tenemos que hacer estrategias a lo largo de todo el ciclo vital. Nosotros, ¿por qué estamos involucrados? Porque resulta que esta enfermedad no inicia en la vida adulta como piensan ustedes, a los 40 o a las 50, no, inicia desde el embarazo. Y en el momento del embarazo se dan muchas situaciones a las que vamos a llamar factores de riesgo, porque son día a día, cosas que hacemos en el día a día que van a repercutir en nuestro organismo y en aquel organismo que está en formación. Pero lo más importante de todo es que a lo largo de la vida, esos niños, en la medida que van creciendo, pueden modificar esa cotidianidad, esos hábitos de diferentes aspectos de nuestra vida, básicamente alimentación y actividad física. La Academia Americana de Pediatría y la Asociación Americana para el Corazón nos ha invitado al sector pediátrico que hagamos dos cosas prioritariamente. Una, tratar de hacer acciones en prevención de la enfermedad cardiovascular, lo cual se denomina prevención primordial. Y dos, tratar de detectar a aquellos niños en riesgo de enfermedad cardiovascular. Y esto es la esencia del programa que hoy les vamos a presentar a ustedes. En primera instancia, lo que queremos es enfocarnos. Uno, es alimentación saludable. Dos, es actividad física. Y tres, como lo dicen las diferentes organizaciones, evitar el tabaquismo. Y para ello también tenemos que buscar a aquellos niños que eventualmente están generando ya en su conducta de vida estilos de vida potencialmente perjudiciales para su salud. ¿Qué es enfermedad cardiovascular de una manera sencilla? No es otra cosa sino la formación de un trombo dentro de los vasos sanguíneos, llámese las arterias,
y específicamente localizadas a nivel del corazón o cerebro, que a lo largo del ciclo vital humano se va formando debido a aquellas cosas que hacemos o dejamos de hacer. Y al final se forma ya un trombo, llámese un obstáculo al flujo sanguíneo normal, que lleva a lo que conocemos comúnmente como un infarto agudo del miocardio o un accidente cerebrovascular. Lo que hemos detectado es que hay una serie de factores de riesgo que hacemos todo el tiempo. Llámese comer azúcares refinados, comer grasas saturadas, ser sedentarios, y eso nos va a llevar a la obesidad, que es un problema de salud pública entre nosotros a nivel de Bogotá y a nivel mundial. Y eso nos lleva a lo que estamos mirando. Uno es elevación de los lípidos, dos, aumento de la presión arterial. Ahí tenemos el plato perfecto de lo que denominamos factores de riesgo que predisponen a la enfermedad cardiovascular. Parte del programa que vamos a hacer es detectar la presencia o ausencia de estos factores de riesgos en los niños y en las familias, de manera que les podamos decir qué hacer frente a este tema. Y la pregunta grande, ¿será que nosotros estamos excluidos? Para ser más específico, esa pregunta nos la hicimos dentro de nuestra misma comunidad en la Fundación Cardioinfantil, con hijos de nuestro grupo de enfermera. Y como ven ustedes en la diapositiva, casi el 80% tenían dos cosas fundamentales. Primero, no comían bien, y segundo, eran sedentarios. Dos de los elementos que ya mencioné previamente, y la repercusión de ellas, tanto el sobrepeso como la hipertensión arterial y la exposición al tabaquismo, también estaba presente en más del 15% de nuestra población. Uno de los datos que vamos a proporcionar es cómo es la situación de estos factores de riesgo en la comunidad de que estamos hablando. Y por ello, en la Fundación hemos diseñado lo que se llama el Programa de Familia Saludable, en el cual vamos a colocar cada uno de los factores de riesgos que he mencionado, y el hecho de si está presente o no está presente, le vamos a indicar qué hacer y a dónde deben llegar ustedes. Nosotros desde el año 2009 venimos trabajando en la comunidad de Usaquén con niños entre 3 a 5 años. En ellos llevamos el mensaje con las profesoras y con las familias de autocuidarse, de comer bien y de hacer actividad física. Y pudimos evaluar, como ven en esta diapositiva, que desde el inicio no había muchas diferencias, pero en la medida que pudimos avanzar, hubo diferencias importantes y significativas en términos de conocimientos, de actitudes y hábitos frente a los tres temas que he mencionado. Y esto lo hicimos de una manera rigurosa que nos permitió que toda nuestra experiencia esté publicada en el primer volumen del American Journal of Medicine de este año. Pero la pregunta era si esta situación la podíamos replicar en el área rural. En el año 2011 nos unimos nuevamente con la Fundación Antonio Puerto y pudimos encontrar que había cambios significativos en los niños, en sus conocimientos, en sus actitudes y en sus hábitos frente a los temas que he venido mencionando: alimentación saludable, actividad física y conocimiento del cuerpo. Además, pudimos también demostrar que en los padres se dio exactamente lo mismo que vimos en Usaquén, al igual que en los profesores, pudiendo además demostrar que lo anterior se articulaba efectivamente a los proyectos pedagógicos productivos, proyecto bandera de la Fundación Antonio Puerto, que promueve una estrategia para el aprendizaje escolar y el proyecto de vida. Por lo anterior, nos entusiasmamos para respondernos la pregunta si existían cambios de factores de riesgo en la enfermedad cardiovascular en niños de instituciones rurales, tanto de Sotapanela como de Cómbita, mediante un ensayo clínico comunitario. Tenemos que tratar de verificar bajo ciencia que lo que estamos haciendo es válido, de manera que pueda reproducirse a lo largo y ancho de Colombia. Propusimos si hay o no cambios en una intervención pedagógica que nosotros hagamos en diferentes colegios mediante ciencia. Ciencia quiere decir
una investigación. Seleccionamos entonces colegios y niños entre los ciclos escolares 0, 1 y 2, que usualmente están en los grupos de edad de 5 a 9 años, preguntándonos primero si el consumo de alimentos y la actividad física podía o no variar después de una intervención. Pero también nos preguntamos si estaban o no presentes los factores de riesgo. Diseñamos entonces un ensayo clínico comunitario para realizarlo en instituciones educativas de Boyacá. Previamente se trabajó con una de ellas, a lo que llamamos nosotros Intervención 1, y con la otra, en el caso de ustedes, a la que llamaremos Intervención 2. En ambos casos debemos tomar mediciones basales y posteriormente iniciaremos la intervención y al final de este año volveremos a medir a los niños en una segunda oportunidad. Durante este año y para cumplir los objetivos seleccionaremos 270 estudiantes de los grados 0 a 2, sus padres y profesores, y en ellos evaluaremos el cambio en el consumo de alimentos y el cambio en el gasto energético que mide la actividad física, además de los parámetros antropométricos, la glicemia y el colesterol, y los cambios en el consumo de alimentos de los profesores y padres. Como decía, arranca esta intervención o este proyecto primero haciendo lo que estoy haciendo en este momento. En una reunión de padres de familia les anuncio qué es lo que estamos haciendo. Posteriormente, en nuestro siguiente acto, vamos a leer el consentimiento informado, de manera que en ese documento ustedes van a ver escritos muchas de las cosas que ya hablé y algunas de las cuales podrán generar preguntas para ustedes. Hecho eso y firmado el consentimiento, haremos unas encuestas. Elaboradas las encuestas, entonces vamos a los colegios y tomamos peso o talla de los niños, sacamos sangre y medimos los exámenes que ya les he hablado. Y la actividad física la vamos a medir mediante un aparatico electrónico que se llama un acelerómetro y el cual sus hijos tendrán durante 3 días adheridos a su cuerpo mediante un electrodo semejante a cuando tomamos un electrocardiograma. Y con ello vamos a tener una medida de lo que llamamos el gasto calórico, es decir, cuánta energía estamos gastando nosotros día a día. Todos los niños, estén en un grupo o estén en el otro grupo, van a recibir el carnet que determina el riesgo cardiovascular al que está expuesto, y eso lo vamos a hacer de una manera personalizada con cada uno de ustedes, de manera que lo mínimo que todo el mundo va a tener es evaluación del riesgo cardiovascular. Este colegio ha sido seleccionado para la intervención 2. Decía que en esta edad, infancia media, los niños están expuestos a situaciones de riesgo, y por eso la intervención que van a recibir, además de la determinación del riesgo de enfermedad cardiovascular, será determinada por la Fundación Antonio Puerto y la comunidad educativa, y la realizaremos durante las siguientes escuelas de padres de acuerdo a las necesidades que ustedes y los docentes han planteado. Digo y insisto nuevamente, nada es posible si no podemos lograr una congruencia entre el sector salud, educación y familia. Yo estoy convencido que eso se puede dar. Usaquén lo mostró y lo pudimos publicar. Y estoy convencido que lo podemos hacer con ustedes. Los invito a leer ahora el consentimiento informado. Estaremos dispuestos a responder las preguntas que ustedes tengan, y una vez hayan leído y entendido el documento, si ustedes voluntariamente lo quieren firmar, háganlo. Muchas gracias. Consentimiento informado. Lo invitamos a participar en el estudio Cambios en los factores de riesgo de enfermedad cardiovascular en niños de instituciones rurales de Boyacá, ensayo comunitario controlado.
Este estudio será conducido por la Fundación Cardioinfantil Instituto de Cardiología y tendrá financiación compartida entre la Fundación Antonio Puerto, la Fundación Cardioinfantil y un benefactor externo, cuyo investigador principal es quien les habla. A continuación, le presentamos la información necesaria para que autorice la participación de su hijo o hija en este proyecto de investigación que se desarrollará durante un periodo de un año escolar y responderá a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el impacto de una intervención pedagógica en una comunidad educativa rural en la que se promueven hábitos saludables, en el consumo de alimentos saludables, la práctica de actividad física y los factores de riesgo cardiovascular? En Colombia, los malos hábitos de alimentación y actividad física en la población general y en la infancia son muy fuertes. Diferentes estudios en el mundo sugieren que los programas escolares y comunitarios que promueven la actividad física regular y una alimentación balanceada son eficaces en la reducción de las enfermedades crónicas asociadas con el sedentarismo y la obesidad. Por lo anterior, en la Fundación Cardioinfantil se ha creado una intervención pedagógica basada en modelos de promoción en salud y en la teoría social cognitiva con el objetivo de mejorar el nivel de actividad física y alimentación en los escolares dirigida a niños de grado 0 a 5, sus padres y profesores. Para desarrollar el estudio se han seleccionado unas instituciones rurales en el departamento de Boyacá. Uno de ellos corresponde a la institución educativa en donde estudia su hijo. Previamente se ha desarrollado un trabajo conjunto con las directivas y profesores de la institución para definir la forma de trabajo con la comunidad educativa. Para desarrollar el estudio se asignarán algunas de las instituciones para recibir una intervención pedagógica basada en modelos de promoción en salud para articularse con el proyecto educativo institucional que integra la actividad física, la alimentación saludable, el conocimiento del cuerpo y el corazón con las dinámicas de la comunidad educativa. Las otras instituciones harán parte del grupo control y continuarán con su proyecto educativo habitual. Si usted acepta participar, se realizará una serie de actividades. Deberá diligenciar una encuesta en un tiempo aproximado de 20 minutos al inicio y al final del estudio. Una nutricionista le realizará una encuesta en un tiempo aproximado de 20 minutos sobre alimentos que su hijo o hija consume al inicio y al final del estudio. Recibirá talleres de capacitación, 45 minutos de duración, durante alguna de las reuniones de padres de familia. A su hijo le realizarán mediciones de peso, talla y presión arterial, perímetro abdominal, pliegues cutáneos tricipital y subescapular al inicio y al final del estudio. Las mediciones serán realizadas por personal de salud entrenado en las instalaciones de la institución educativa durante un día de clases normal. A su hijo o hija se le tomará una muestra de sangre al inicio y al final del estudio para evaluar el colesterol, los triglicéridos y la glicemia. La muestra será recolectada por una bacterióloga entrenada en las instalaciones de la institución y será trasladada para su análisis al laboratorio de la Fundación Cardioinfantil. Posteriormente, la muestra será destruida. Con anticipación se acordará con usted el día de toma del examen, al cual el niño debe acudir en ayunas y podrá ser acompañado por un familiar. Posteriormente se le ofrecerá un refrigerio. Los resultados serán entregados a los padres o acudientes junto con el riesgo cardiovascular. En caso de no tomarse la muestra de sangre, el niño no participará en el estudio. A su hijo o hija se le realizará la evaluación de factores de riesgo cardiovascular al inicio y final del seguimiento, determinando el grado de sedentarismo, consumo de alimentos, exposición al tabaco, antecedentes familiares y personales de riesgo cardiovascular, nivel de azúcar y grasas en sangre, sobrepeso, presión arterial. Con esta información se les harán las recomendaciones pertinentes a los padres de familia o acudientes de acuerdo a los hallazgos. Estas mediciones no tendrán costo económico para usted. A su hijo se le medirá el gasto energético, cantidad de actividad física al inicio y al final del estudio. Para esta medición se utilizará un dispositivo acelerómetro del tamaño de una pulsera que tendrá el niño durante unos 3 a 4 días. De acuerdo a la legislación colombiana, el estudio es definido como riesgo mínimo para usted y su hijo, dado que emplea el registro de datos a través de procedimientos comunes como el examen físico y toma de muestra de sangre venosa. Los riesgos asociados con la extracción de sangre del brazo de niño incluyen dolor
y ocasionalmente morados, mareos e infección. Su participación es voluntaria y no genera ningún costo para usted, como tampoco tiene ninguna compensación económica. Como beneficio, posterior a la evaluación del riesgo cardiovascular de su hijo, los resultados serán discutidos con el acudiente de forma personal, determinando la presencia o no del riesgo y el plan a seguir buscando controlarlo. La información suministrada por usted y su hijo o hija será tratada como confidencial y no estará disponible sin su consentimiento para ningún otro estudio. Si en cualquier momento o por cualquier razón decide no participar, su registro será excluido inmediatamente. Si usted lo desea, su información será devuelta. Su cooperación en este estudio es importante como una fuente de información crucial para los médicos, investigadores de salud y personas involucradas en el desarrollo de políticas en salud, lo cual beneficiará en el futuro a otros niños en el país. Además, los resultados ofrecerán evidencia válida sobre los elementos de una intervención pedagógica para diferentes programas nacionales, contribuyendo a un mejor enfoque de trabajo en las comunidades escolares con el propósito de disminuir las consecuencias de la enfermedad cardiovascular a largo plazo en Colombia. Si tiene alguna pregunta sobre el registro ahora o en cualquier momento, por favor comuníquese con el Dr. Germán Darío Briceño, coinvestigador del Departamento de Investigaciones Fundación Cardioinfantil, al teléfono 627-27, extensión 6300. Si está de acuerdo con lo anteriormente dicho y leído, por favor firme legiblemente su cédula, la fecha del día de hoy y pídale a 2 de sus compañeros que firmen también como testigos. Mil gracias.